Bienvenidos a Pichincha al Día. ¿Cómo estás, Anita? Hola, Dieguito. Estoy súper emocionada porque en este programa vamos a tener temas programón. muy interesantes. Inteletantes. Todo el dólar no le bajo al chifa. Sí, seguramente va a ser muy interesante este programa, Anita. Sí, estoy muy emocionada porque estamos en el mes de marzo conmemorando el Día Internacional de las Mujeres. Entonces tenemos temas muy interesantes sobre esta importante conmemoración. Qué lindo programa poder el día de hoy poner sobre la mesa un tema tan importante como es la conmemoración de este día que significa mucho para toda la sociedad, donde las mujeres se abanderan de sus derechos y les recordamos a toda la sociedad que todos somos iguales, que todos merecemos tener los mismos derechos. Déjame contarte que la prefectura inaugurará el 9º Centro Guarmi de Pichincha. ¿En dónde? Bravo, el En 9º Rumiñahui. centro es en Rumiñahui. Hay otros centros más que ya fueron inaugurados anteriormente. Están ubicados en la Plaza de la República, en Calderón, también en Solanda, Conocoto, Alangasí, San Miguel de los Bancos, Mejía y Cayambe. Muy prontito se va a cumplir la meta para tener un Guarmi en cada cantón, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Pero sí. Guarmi, ¿qué es Guarmi? Nosotros debemos decirles a todas las personas que nos están escuchando qué es un Guarmi. En estos centros existen servicios gratuitos para las mujeres víctimas de violencia, sus niños y sus niñas. Entonces aquí pueden acceder a servicios de atención psicológica, asistencia legal, acompañamiento social. Todo esto con el objetivo de erradicar la violencia de género que existe aquí en Pichincha. Pero para hablar más sobre este tema que es importantísimo ponerlo sobre la mesa, tenemos una gran invitada el día de hoy. Nuestra invitada es una mujer que ha hecho historia en este país, porque es la primera prefecta mujer, es la primera presidenta del Congope. ¡Wow! Y de hecho es la mentalizadora del programa Guarmi Pichincha que tanto bien está haciendo a esta provincia. Se trata de nuestra prefecta Paola Pavón. ¡Bienvenida, prefecta! Gracias, qué gusto estar aquí en este espacio en Pichincha al Día, además con mis compañeros, con Diego, con Anita. Gracias por este espacio. Bueno, estaba un poco celosa porque yo solo veía que invitaban algunos entrevistados, decía, pero ¿cuándo me tocará estar a mí ahí? Así que llegó En el día. en el mes de la mujer. Bienvenida, prefecta. ¿Qué significa o qué implica conmemorar el 8 de marzo? Este mes es un mes debe ser un mes de profunda reflexión. Ahora, a propósito de la fecha, grababa algunos materiales e insistía mucho, no es una fecha en donde estás festejando nada, no se festeja a la mujer. Esta es una conmemoración por una de las tantas luchas que hemos dado a las mujeres, que es la lucha por la igualdad de los derechos laborales, ¿no? Siempre creo que hay que recordar lo que fue el pasado y obviamente lo que nos dejó el legado de estas mujeres que un 8 de marzo en 1857 perdieron su vida en un incendio, que la verdad fue un incendio que se pudo evitar. Para no dejarlas salir a la marcha, les encerraron y se produjo el incendio. Y no pudieron salir y perdieron su vida. Esa es la verdadera historia del 8 de marzo. Y por eso creo que el 8 de marzo es una fecha que nos permite reflexionar sobre cuánto hemos avanzado para ponernos muy contentas y reivindicar los logros que tenemos como mujeres y también saber qué nos falta, porque yo me atrevería a decir que el cuaderno, la mitad del cuaderno la hemos escrito y todavía la mitad del cuaderno está en blanco. Y va a depender mucho de lo que nosotros queramos escribir en esa otra mitad del cuaderno. Y en este siglo XXI todavía las mujeres asumen determinados roles de género, como por ejemplo el cuidado. La Prefectura de Pichincha mantiene el programa Por Ti Mujer. ¿Por qué es importante cuidar de quienes nos cuidan a nosotras? Mira, este ha sido uno de los programas que a mí particularmente me ha generado más satisfacción, porque yo insisto, para que vos estés aquí locutando, haciendo tu programa, ejerciendo tu profesión, para que yo ahora pueda ser prefecta, hay un sinnúmero de mujeres que nunca van a lograr que su trabajo se visibilice y que su voz sea escuchada. Esas son las mujeres que por lo general tienen la tarea del cuidado, y un cuidado que no es remunerado, un cuidado que es desvalorizado,
un cuidado que no cuenta como trabajo, a pesar de que implica el 20% del Producto Interno Bruto. Es brutal la fuerza de esas mujeres que hacen cuidado. Y son las mujeres que están olvidadas. Nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres. Y la idea de Pichincha Cuida por Ti era pensar en esas mujeres y que las mujeres que no tienen seguridad social ni privada porque no tienen sueldo, porque por levantarse todos los días a cuidar de los demás no se les paga un sueldo, no pueden tener acceso a un servicio de salud. Y nos pusimos de meta idear este servicio, que es un servicio que busca con $5 anuales. Esta fue toda una discusión porque era muy difícil una subvención tan alta. Pero ese era el objetivo del proyecto, que las mujeres que no tienen un salario, sabiendo que con esta aportación al año vas a tener un paquete que puede, por ejemplo, prevenir una de las mayores causas de muerte de las mujeres, que es el cáncer de útero y el cáncer de mama. Entonces, saber que este programa te cubre tus 2 visitas al ginecólogo al año, que te cubre tu mamografía, que te cubre tu papá Nicolau. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, con ese rubro, las mujeres tienen la garantía de los servicios para todo el año. Por eso me emociona profundamente. Creo que tenemos que cuidar más de quienes nos cuidan. Y también quiero aprovechar ahora del 8 de marzo, que son esos mensajes que sin duda tienen mucho sentido para las mujeres empoderadas, para las mujeres que ejercemos nuestra profesión, para las mujeres que podemos decir que tenemos una vida plena. Tenemos que pensar que en nuestro hogar, tras la puerta, hay mujeres que se están esforzando mucho para que nosotras tengamos esta posibilidad. Justamente en respuesta a esta problemática perfecta, usted ha sido la mentalizadora de este gran programa que es Warmi Pichincha, que nos llena de mucha emoción saber que estos programas están ayudando a muchísimas mujeres que han sido víctimas de violencia. Y el día de mañana se va a inaugurar el 9º centro. ¡Bravo! Buenísimo, qué chévere noticia, cada vez más cerca de la meta. Usted ha mencionado que cada cantón va a tener su Warmi y estamos cada vez más cerca de esta meta. ¿Qué siente ahora, después de 8 Warmis más, de la primera inauguración, más de estos 8 que van a sumar 9? ¿Cómo se siente usted? Enorme alegría, la misma emoción, el mismo entusiasmo, sobre todo por lo que tú decías, Diego, es un objetivo que nos trazamos, dimos la palabra. Fue un ofrecimiento para la segunda elección de prefecta. En el primero no tenía claro cómo iban a funcionar los Warmis. Fue una oferta de campaña, combatir la violencia contra las mujeres, pero no tenía claridad de cuál iba a ser la política, cómo iba a ser el servicio. Pero claro, ya para la segunda elección sabía que es posible. Y por eso nos comprometimos, como dices, Diego, en un Warmi por cada cantón. Y ahora vamos a inaugurar el día de mañana, cordialmente invitados, 10 de la mañana, inauguramos el Warmi en el cantón Rumiñahui. Estoy muy, muy, muy contenta. Y estoy muy contenta porque la vida a mí me ha permitido poder estar en distintas dignidades. He sido muy bendecida en ese sentido. Y cuando yo fui asambleísta, que también parte de la motivación de mi agenda política como asambleísta, mi agenda legislativa como asambleísta, siempre fue enfocada a cómo lograr más derechos para las mujeres. Pero claro, el dar el salto del legislativo, de hacer la norma, de escribir la ley, de poder haber participado en tipificar las distintas violencias en el Código Integral Penal, de haber peleado para que la Asamblea apruebe la ley de eliminación de las distintas violencias y ahora ser prefecta y estar en otra posición, tener recursos, hacer política pública, prestar servicios, ha sido maravilloso. Para mí fue un reto enorme y lograr que esa ley, la letra, se vuelva carne, creo que es de los pocos privilegios que realmente puedo decir es un privilegio por ser prefecta. Y nosotros no dudamos, decidimos invertir, nosotros estamos invirtiendo y también estos días voy a hacer mucho énfasis en eso.
porque no necesitamos que nos digan feliz Día de la Mujer, qué bueno tus derechos, sí hay que pelear por los derechos de las mujeres, necesitamos que quienes tienen la posibilidad, porque son electas, porque son presidentas de juntas, vocales, concejalas, alcaldesas, prefectas o son ministras, subsecretarias por designación, que desde nuestro espacio hagamos política pública, que tengamos presupuesto para las mujeres, que invirtamos en las mujeres, y por eso me siento, me atrevería a decir privilegiada, muy contenta de tener esta capacidad hoy desde la prefectura de Pichincha de hacerlo, y además que me hayan acompañado mis compañeros consejeros, mi compañero viceprefecto, casi todos los miembros de la Cámara son hombres, pero están muy conscientes de que esta es una política pública provincial que tiene que ser asumida así, como una política pública provincial, y es un esfuerzo que lo estamos haciendo todos los compañeros y compañeras de la prefectura de Pichincha. Además que muy felices porque si es que vamos por el 9º centro Guarmi es porque el programa está funcionando. También recordemos que la provincia de Imbabura replicó el modelo. Eso me tiene muy emocionada, el Guarmi Imbabura. Fue una oferta de campaña del actual prefecto. La viceprefecta vino, recorrió los centros, conversó con el equipo y sí, ahora la idea es que este concepto porque es un concepto de servicio que puede dar un gobierno local para combatir la violencia contra las mujeres, para atender a las víctimas, para atender a los sobrevivientes de violencia, que se habla muy poco de ellos, se lo puede hacer desde un gobierno local, desde una prefectura, y queremos que más gobiernos locales puedan sumarse a esta tarea. Es importante que hablemos de lo que es el Guarmi, ¿no es cierto? El Guarmi Pichincha, porque en estos momentos, aunque la prefectura está a través de sus Guarmi Pichincha tratando de ayudar a las personas que son víctimas de violencia, también tenemos que reconocer que esto es una larga tarea en la que debemos todos comprometernos y es triste lo que está pasando en estos días, prefecta. Mira, a propósito de la pandemia, se discutía mucho que la violencia contra las mujeres, los femicidios, es una gran pandemia, una pandemia porque está en todos los sitios, nos afecta a todos sin distinción de clase social, sin distinción de nivel de estudios, sin distinción si estás en la parte urbana, si estás en la parte rural, sin distinción de edad. Tuvimos que lamentar el mes pasado el encuentro lastimoso, doloroso de los cadáveres de 2 niñas en el Carchi. Por lo tanto, horrible. Afecta, nos cruza a todas, a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres adultas, a las mujeres mayores. Es realmente una pandemia. Y yo siempre hago esta comparación, Diego, esto tiene que ser como la alfabetización, porque el patriarcado, porque es esto, el patriarcado que ha generado unas condiciones asimétricas en donde la sociedad determina que hay unos seres privilegiados por sobre otros, que tenemos que cumplir roles para que este sector de la sociedad pueda mantener sus privilegios, se resiste a cambiar. Entonces esto está en el ADN de las sociedades. Y eso implica un desmontaje y unos cambios culturales estructurales. Por eso siempre lo comparo como la alfabetización. Los índices de analfabetos en un país disminuyen cuando las campañas de alfabetización o el acceso de escolaridad de nuestros niños se mantiene. Si los niños dejan de ir a la escuela y si dejas de generar programas de alfabetización, de enseñanza, vas a ver que los números, el índice de analfabetismo en un país crece. Lo mismo nos pasa en el tema de violencia. Si tú no mantienes políticas públicas, si no mantienes presupuesto, si no sigues formando, si no sigues capacitando. Hoy tenemos, por ejemplo, un reto enorme. Tenemos que trabajar en el 50% de la población que tiene que sumarse a esta gran lucha. Ahora, gran parte de la concentración de distintos programas está concentrada en ustedes, en los hombres, en hablar de las nuevas masculinidades. Ahora descubrí unos centros lindísimos que va a ser como la siguiente apuesta y la siguiente meta. Estoy pensándolo para el siguiente año. Son unos centros en donde voluntariamente los hombres se acercan y te dicen, yo soy violento. Soy un violentador, necesito entrar en un programa en donde pueda cambiar y pueda entender
porque si cambio esta forma de relacionarme en la sociedad, con mi pareja, con mis hijas, con mi madre, las condiciones van a ser mejor. Entonces, creo que hay que seguir trabajando en eso, seguir empoderando mujeres, seguir haciendo programas que combatan la violencia, seguir invirtiendo en trabajadoras sociales, en abogados, en psicólogos que acompañen, seguir defendiendo a las mujeres en las cortes. No podemos dejar que los casos queden en la impunidad, porque cada caso que queda en la impunidad es precisamente una voz, una familia que se silencia y que además alrededor de ese caso la sociedad, los vecinos, los familiares naturalicen la violencia. Entonces, sí, ahí está, le mató a la vecina y ahí está campante, no ha pasado nada. Necesitamos que esos casos no queden en la impunidad. Y eso sin duda es recursos, es inversión, pero también pensar en estas nuevas lógicas de relacionamiento, ¿no? Cómo empezar a trabajar también con nuestros niños y nuestras niñas, porque finalmente esto es cultural, esto se aprende. Esto se aprende, los roles que decías, Anita, en tu primera pregunta, los roles de género. Esto es algo que desde pequeñitos abuelos, abuelas, padres, madres nos van diciendo: mijita, ¿por qué no lava los platos? Mijita, ¿por qué sale a la calle? Mijita, ¿por qué se pone ese vestido? Es una lógica de la sociedad en donde toda la carga va hacia la mujer y la responsabilidad de enfrentar esta sociedad termina siendo nuestra. Por eso no es descabellado oír o leer un titular que diga mujer estaba a oscuras en tal sitio y por eso fue víctima de violencia sexual. No puede estar esa carga solamente en nosotros. Lo que hemos escuchado recientemente, que compañeros, estudiantes... Mira, yo creo que ahí hay que decirlo, Diego, sin miedo. Yo vi un tuit que me gustó porque decía: digan con nombre propio, digan con nombre y apellido. Se mencionaba el nombre de la institución educativa, porque además es un caso que ha sucedido en la provincia del Guayas, en el colegio SEC, y decía: díganlo con el apellido, es violencia sexual. Entonces, cuando tú ves que 3 compañeritos adolescentes arman una trama para violentar sexualmente a tu compañera, tenemos que interpelarnos como sociedad. Tenemos que interpelarnos como unidad educativa. Yo les digo con absoluto asombro, leí el comunicado del colegio. O sea, esto no fue organizado por nosotros, esta no es nuestra responsabilidad. Perdónenme, son niños y una niña que se educan, que han pasado como mínimo 6 años en el colegio. Entonces, esto sí nos interpela como sociedad. Esto nos interpela cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo estamos manejando la comunicación en las redes sociales, cómo estamos manejando la comunicación en los medios de comunicación, cómo exacerbamos la violencia, cómo normalizamos la violencia sexual. Esto es gravísimo. Perfecta. Y usted siempre ha estado involucrada en este tema y ha podido, a través obviamente de los servicios de WARMI, asistir a algunos casos que han sido fuertes de femicidios, etcétera. Muchas de las ocasiones yo he visto que los familiares de estas personas que han tenido que pasar estos femicidios o que ya no están aquí, se han acercado a abrazarle, a darle muchas gracias por lo que ha hecho. ¿Qué siente usted cuando una madre que sintió que su hija ya nunca más va a estar, una madre que ha tenido que luchar para tratar de hacer justicia? ¿Qué siente usted cuando una madre de ellas le abraza y le agradece por lo que usted está haciendo? Nuestras madres coraje, o como decimos ahora, nuestras sobrevivientes, porque ellos son los sobrevivientes de violencia. A veces uno repite el término y no hace conciencia. Dice: ¿quién es un sobreviviente de violencia? Un hijo que se queda sin su madre, una madre que se queda sin su hija, una hermana. Yo tengo una hermana y por eso cada vez que veo llorar una hermana se me parte el alma, porque no, lo primero que hago es tratar de ponerme en sus zapatos y sentir su indignación, su dolor. Pero además yo siento una profunda admiración por estas familias, porque, Diego, a veces incluso por lo perverso de la sociedad, el morbo que hay alrededor también de esto, hay muchas familias que prefieren no decirlo y viven la violencia casa adentro y siguen creyendo que el tema de violencia es un tema de la intimidad del hogar. Y siguen metiéndonos en la cabeza que los trapos sucios se lavan en casa. Pero las mujeres, porque básicamente son mujeres, las madres o las hermanas que alzan la voz, denuncian el caso, exponen, porque inmediatamente tienes a los medios de comunicación encima, tienes a los titulares de los periódicos hablando de tu hija, ventilando
porque además mucha gente con saña lo hace, su vida particular, si tenía enamorados, si no tenía enamorados, si tenía hijos, no tenía hijos, cómo vivía, cómo se vestía, quién era, qué carácter tenía, porque además hasta eso se cuestionan, que era media desequilibrada, que no era desequilibrada. Entonces, el hecho de que en medio del dolor, porque has enterrado a tu hija, porque sabes que se murió en esas condiciones, que se truncó su vida, porque no es que te enfermas, no es que enfrentas una enfermedad dolorosa y se te muere tu hija, no, te la mataron a alguien que tenía la obligación de cuidarla, porque recordemos que los femicidios son eso, el vínculo de parentesco está de por medio. Entonces, que te mataron tu hija y que además tú tengas el valor de exigir justicia, que tengas el valor de decir, mi hija va a ser un caso que impida que más madres pasen esto, que más hermanas pasen esto, que más mujeres perdamos, más vidas perdamos. Tienen que tener todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. Son mujeres a las que admiro. El día de mañana estaremos con la madre, y estoy segura con la madre y la hermana de Paola, que por ejemplo para mí, el día que yo les recibí en el despacho y conocí el caso, para mí fue impactante. Yo no podía dejar de llorar media hora después, porque realmente tenía muchísima indignación, pero sobre todo no podía creer la fortaleza de ellas. Yo no sabría si en unas circunstancias similares yo tendría esa fuerza de ellas, ¿no? De pelear tanto por que haya justicia, porque no quede en la impunidad, porque el nombre de su hija, porque la muerte de su hija no sea en vano, ¿no? Son mujeres maravillosas. Cuando veo sus ojos cristalizarse y su voz un poco quebrantarse con estos temas, estoy convencido de que usted siente el dolor de esas personas, y Anita, es en base a eso que también Prefecta va a recibir un premio. Sí, sabemos que usted ha recibido el reconocimiento Matilde Hidalgo, a nombre de miles de pichinchanas también. Esto nos recuerda los 100 años del voto de la mujer aquí en el Ecuador. Matilde Hidalgo fue la primera mujer que ejerció el voto. ¿Qué nuevos retos tiene Paola Pavón frente a la Prefectura de Pichincha, frente al Congope, para estos temas de erradicar la violencia de género? Mira, este año es un año además muy, muy especial para las mujeres. Me alegra mucho, Anita, que hayas traído sobre la mesa el tema, porque nadie dimensiona lo que significó Matilde Hidalgo para las mujeres en el Ecuador. Y creo que la historia, como siempre, ha sido injusta o ha sido poco justa con su lucha. Un poco para que la gente que no tiene idea del dato, en 1924 Matilde Hidalgo fue la primera mujer ecuatoriana y de Iberoamérica que ejerció su voto en una elección nacional. Ella no constaba en el padrón, imagínense la escena, no constaba en el padrón. Y ella, porque además estaba en medio del movimiento sufragista, que ha sido un movimiento muy fuerte, que ha cambiado el mundo. O sea, de las primeras reivindicaciones que hemos tenido las mujeres, ha sido la lucha de las sufragistas. Entonces, imagínense en la elección, ella en su pueblo va y decide ponerse a la fila. Y ¿cuál habría sido la reacción de toda una fila de hombres que iban a ejercer el derecho al voto? Y todo el mundo decía, esta mujer está loca, no hay otra posibilidad, ¿qué hace aquí? Ella sabe que no puede votar, y pudo votar. O como la epopeya, que también es de ella, de entrar a la universidad. Ella es la primera médica graduada, pero además es la primera mujer que accede a la universidad y que insiste en que tienen que dejarle estudiar. Entonces, te digo, es una mujer, premio con este nombre. Es una mujer extraordinaria, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy que recibí el premio me sentía muy emocionada, no puedo dejar de decirlo. Muchísimas gracias al Consejo de Participación Ciudadana, al Ministerio de la Mujer, a Cenecit, que hicieron el reconocimiento hoy a muchas mujeres, primeras mujeres en algunos cargos, mujeres que vienen desde la sociedad civil luchando por otras mujeres. Realmente fue una mañana muy linda, muy emotiva. Y eso, Anita, se ata a la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué nos queda por hacer? Yo creo que nos queda por hacer muchísimo,
nosotros vamos a seguir cumpliendo las metas que nos hemos trazado como Pichincha. Vamos a un Guarmi por cantón, vamos a seguir incrementando el número de mujeres que acceden al programa de salud para las mujeres que nos cuidan. Vamos a seguir incrementando también nuestros puntos colibrí. Los puntos colibrí, que son puntos con atención especializada para la comunidad LGBTIQ+, porque esta sociedad diversa, esta sociedad incluyente, tiene que reflejarse en las políticas que hace un gobierno local para su población. Tenemos que pensar en políticas públicas para todos los sectores que son parte de Pichincha. En el Congope tenemos también una linda tarea. La verdad es que, como todo, yo tenía unas expectativas distintas cuando llegué al Congope, pero no me imaginé que íbamos a enfrentar la crisis financiera. Quiero decirte que estos meses han sido meses que han concentrado muchísima mi atención en pelear, presionar, llegar a acuerdos con el Ejecutivo. Quiero que la gente que nos mire sepa, hay una deuda enorme del gobierno central, pero sobre todo hay una deuda del modelo de equidad territorial. No nos han dado liquidez desde octubre. Esto es súper importante. A pesar de eso, en el Congope estamos concentrados también en colocar el cuidado de la vida y de las mujeres como una política central. Anita, este programa ha sido un carrusel de emociones, bastante conmovedor y también con muy buenas noticias. Muchas gracias, prefecta, por haber compartido con nosotros. Pero antes de que se vaya, prefecto, una pregunta. Usted, que es una mujer de territorio y que siempre está con las parroquias, en los barrios, ¿le gusta la fanesca? Me encanta la fanesca. Creo que el que no come fanesca está un poco desubicado. Creo que ¿Ustedes comen fanesca? Sí, a mí creo que nos adelantamos ya a la fanesca porque teníamos hambre. Sin embargo, yo iba a contar cada grano un guarmi. No, Dieguito, ¿la fanesca de la costa o la fanesca de la sierra? ¿Cuál le gusta más? La fanesca serrana. La que viene con papita. No viene. ¿Sabes qué? Yo te digo, me encanta la fanesca con los granos que tiene que ser. Yeah. Me encanta con el bacalao. En mi casa le ponemos cebollita de la larga, ponemos una ramita de perejil y ponemos un pedacito de ají. Hay mucha gente que no le gusta. Bolitas, no comemos empanadas, bolitas, quesos, huevos y maduro. Y molo, arroz de leche. También. Yo ya no avanzo. Después del segundo plato de fanesca, debo confesar, Anita, ya no como el arroz de leche. Qué dicha la mía poder compartir con dos mujeres del día de hoy. Anita, bueno. Prefecta, muchas gracias por su tiempo. Esto ha sido todo por hoy en el programa. Gracias, prefecta. Gracias. Hasta una próxima, amigos y amigas. Chao.